cuidado. Tú la has guardado, tú la has fortalecido, tú nos has permitido perseverar hasta este momento en la fe y nos permite estar reunidos hoy para estudiar las Sagradas Escrituras. Yo te pido, Señor, que a través de ellas podamos seguir creciendo y conociéndote y que tú obres, Señor, para que podamos vivir para ti como es nuestro deseo en nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tú nos sigas edificando y sigas haciendo de nosotros, tus hijos, conforme a tu misericordia. Amén. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. La vez pasada, estamos continuando un estudio que comenzamos la vez pasada, y la vez pasada hablamos un poco de la reacción de la iglesia ante la persecución. Reacción de la iglesia ante la persecución. Y vimos cómo la iglesia debe actuar ante el rechazo y la persecución. Y para estudiarlo, usamos de una historia que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 14, donde Pablo y Bernabé pasan de Iconio a Listra, dos ciudades de Asia Menor, en Iconio y en Listra, y vimos cómo reaccionaron en estas dos ciudades. Vimos que en Iconio terminaron amenazándolos de matarlos y tuvieron que salir. Luego vimos que en Listra los trataron como dioses, literalmente los trataron como dioses, y los querían adorar. Y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para no ser adorados allá. Sin embargo, fue en la misma ciudad de Listra donde se levanta una revolución de personas, porque habían sido digamos, estimulada la multitud por gente que venía de Iconio, y tomaron a Pablo, al apóstol Pablo, y lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Hasta ese punto fue la persecución. Posteriormente, cuando los hermanos fueron a recoger el cuerpo, Pablo se levantó y se metió con ellos a la ciudad. El otro día salió de viaje otra vez. Decíamos que eso era un milagro, que no podíamos referir más que un milagro, porque sabemos lo cruel que es un apedreamiento y el daño que puede hacer un apedreamiento en el cuerpo humano. Entonces, que no respondía esto sino a un milagro. Ahora, los pasos que dieron Pablo y Bernabé después de haber sido apedreado Pablo en Listra son los que usamos para determinar las obras que se deben hacer o que la iglesia debe hacer en medio de la persecución o como reacción ante la persecución. Eso fue lo que estudiamos la vez pasada. ¿Cuántos se acuerdan? Bien por esos tres. Muy bien, ahí estamos con esos que pudieron estudiar esos 3 puntos. Ahora, vamos a seguir estudiando el relato. Vamos a seguir estudiando. Estamos en Hechos 14, ahora vamos con el versículo 24 en adelante hasta el verso 28, y allí vamos a mirar, con ese nuevo título que dice el regreso a Antioquía de Siria, allí vamos a mirar entonces cómo siguió reaccionando Pablo y Bernabé ante la persecución y cómo debe reaccionar una iglesia cuando es perseguida, cuando es aborrecida, cuando hay oposición social, cuando hay oposición política o de cualquier índole, cuando a la iglesia no se le permite con libertad vivir la fe. Ahora, vamos a los versos 24 y 25 de Hechos 14. Allí, vayan conmigo por favor, Hechos capítulo 14, versos 24 y 25. Yo voy a leer el 24 y ustedes el 25, ¿les parece bien? Bueno, dice la Escritura. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Muy bien. Contemos las ciudades, por favor. 4 ciudades. Se le voló una. Búsquela. Atalia al final, tal vez. Bueno, tenemos ahí 4 ciudades. Estos hombres siguieron avanzando y empezaron ciudad tras ciudad, tras ciudad, tras ciudad. Y vamos a hablar de la perseverancia en la predicación itinerante, que es una función de la iglesia, una función que se debe hacer. La predicación itinerante. Pablo y Bernabé avanzaron continuamente de una región a otra, llevando el Evangelio del Señor Jesucristo, llevando el mismo mensaje del que hablamos la vez pasada, el mensaje de que Jesucristo había muerto por los pecados de los hombres y que solamente en Él había reconciliación de los hombres con Dios. El mensaje del Evangelio ha sido el mismo desde los días de Pablo hasta el día de hoy. Y el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación en los días de Pablo y es poder de Dios para salvación en los días de hoy. ¿Qué hay que cambiar en el Evangelio? Nada. ¿Que el mundo ha cambiado? Sí. ¿Que la moda ha cambiado? Sí. ¿Que las ideologías han cambiado? No tanto, pero sí. Pero de todas maneras, sin importar cómo está el mundo, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entre más puro,
Entre más limpio, entre menos arandelas se le coloquen, es mejor. Es un mensaje tan sencillo como decirle a la gente, realmente Cristo murió por sus pecados en la cruz. Nosotros creemos que Cristo murió por los pecados de todos los hombres, porque la Biblia dice que Dios es Salvador de todos los hombres. Entonces, también dice la Biblia que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, Cristo murió por todos los hombres. Y le podemos decir a una persona, a ese vecino, incluso al vecino a la clase, ¿verdad? Jesucristo murió por usted, murió por sus pecados. Murió para que usted se reconcilie con Dios, para que tenga una oportunidad de presentarse delante de Dios sin temor, para que no le tenga miedo a la muerte. ¿Cuántos han tenido miedo de la muerte? Ay, tan valientes, yo le tengo miedo. Uno se va a morir, y sí, le da cosita. Decir que uno es muy valiente y todo, sí, puede uno saber para dónde va, pero el proceso, nadie quiere el proceso. Nadie quiere el proceso. ¿O cuántos quieren que Cristo venga y no tener que morirse? Amén. Yo quiero eso, claro, yo quiero eso. Yo ahí a veces me levanto sin ganas de hacer nada y digo, Señor, ¿por qué no venís hoy? Así no me toca salir. ¿Verdad? ¿Verdad? Es normal tener ganas de que Cristo venga y no querer pasar por la muerte. Y eso es parte del mensaje de esperanza que el Evangelio lleva. Es decir, a la gente, usted no tiene que temer a qué le va a suceder después de la muerte, porque Cristo ha prometido levantarnos de la tumba. Cristo ha prometido darnos vida eterna. Cristo ha prometido con el mismo poder con el que Él se levantó de la tumba, aquellos que creen y tienen su mismo espíritu, también se levantarán de la tumba. Ven que el Evangelio no es una conversación fea, son puras cosas bonitas. Alguien que me ama tanto, que murió por mí, o que dio a su hijo para que muriera por mí. Alguien que venció la muerte, alguien que me promete darme la misma victoria a mí. ¡Qué mensaje tan bonito! Y eso era lo que ellos llevaban, de una región a otra. Pasaron por Pisidia y fueron a Panfilia, ¿no? Qué nombre tan rebuscado, no importa, vamos allá, aunque el nombre sea feo, pero vamos allá y vamos a predicar el Evangelio. Y ya habiendo predicado la palabra ahora en Pergue, pasaron a Talia, o sea, que están ahí moviéndose, un lugar tras otro, un lugar tras otro. Ah, pero es que yo vivo en la ciudad, sí. Sí, usted vive en la ciudad, muy bien, y aquí hay una iglesia local, gloria a Dios por eso. Sin embargo, hay gente para predicar el Evangelio, no se puede decir que no. Ahora usted sabe cuántos creyentes se han ido, no porque han querido, sino porque han tenido que irse a otro lugar. Porque están trabajando. Yo tengo varios hermanos de aquí de la iglesia en otros lugares. En la zona paisa, en la zona de la selva, en las zonas del norte de Colombia, en otros países. En tantos lugares hay creyentes. Si usted no está acostumbrado a predicar el Evangelio aquí, cuando llegue a otro lugar, tampoco lo va a hacer. Si usted no se acostumbra a decirle a la gente las verdades de Cristo aquí, tampoco se las va a decir cuando llegue a otro lugar y ya no haya pastor, ni haya quien le ayude, ni nada de eso. Una de las llamadas más constantes que recibo de los hermanos que se han ido es: hermano, aquí no hay iglesias buenas. Así con esas palabras. No sé qué iglesias hay, yo no voy a decir nombres ni nada, no sé qué iglesias hay. Pero si los hermanos dicen no hay iglesias buenas porque han entrado, no han escuchado nada bueno y les ha tocado salirse. Entonces no hay. Entonces tiene que ir un pastor. No, porque el pastor está cuidando la iglesia local. No puede ir un pastor. Pero los hermanos ya conocen el Evangelio. Y pueden ir y llevar el Evangelio. Así que vemos la predicación itinerante. Vemos a estos hombres pasando de un lugar al otro, de una comunidad a la otra. ¿Cuál era el propósito? Lo mismo que hicieron en Iconio, lo mismo que hicieron en Listra: fundar iglesias, llevar el Evangelio a las personas, comunidades que guarden la verdad del sacrificio de Cristo en sus corazones y que reflejen el amor de Dios en el lugar donde viven. Eso es el propósito de la predicación itinerante. El propósito de Dios es que los creyentes sirvieran como testigos de Jesucristo en todo el mundo. Y ese propósito fue dado por Cristo mismo antes de partir de la tierra. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Y me perdió la vuelta. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Sí. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Varones, demuestren esas voces masculinas
aquí, con toda potencia. Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. Van a leer los varones. ¿Listo, varones? Ay, qué flojera. Eso, así está bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Se escucharon los hombres como desordenaditos, pero se escuchan, ¿verdad? Vamos a ver si las mujeres les van a echar tierrita. Ahorita ponemos a leer a las mujeres. Por ahora analicemos el texto que leyeron los varones. Dice ahí que los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les responde: no, ustedes no. A ustedes no les toca saber ni el tiempo, ni las circunstancias, ni las sazones que Dios puso en su soberana voluntad. A ustedes eso no les interesa. ¿Saben qué les interesa? Que van a recibir Poder. ¿Qué significa tener poder? Definan. ¿Ah? Es tener la capacidad para hacer algo. Eso es tener poder. Poder es tener la capacidad para hacer algo. Entonces vas a recibir la capacidad que necesitas para hacer algo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Busque, ahí está la palabra clave. Me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Que vio y entonces puede ir a contar, a testiguar, para usar la misma familia de palabras, ¿sí? A contar lo que pasó, a contar lo que pasó. Vas a recibir poder del Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes. Vas a recibir poder para ser testigo. Para eso es el poder que Dios nos da. ¿Para ser testigo en dónde? Pues donde esté, en Jerusalén, en Judea, y dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Ya llegamos hasta lo último de la tierra? No hemos llegado. Es más, se pierden lugares en lugar de seguir consiguiendo lugares. Se van desapareciendo lugares. Es triste, pero es la circunstancia de la iglesia cristiana en Colombia. En lugar de decir es que hay 20 iglesias más, a veces la noticia es no es que hay 2 iglesias menos. Eso pasa. En las iglesias de sana doctrina pasa eso. Y es preocupante. Es preocupante porque el poder ya está. Lo que falta es la actividad. Porque usted tiene el poder para ser testigo. Digamos que usted vio algo y lo llaman para ser testigo. Pero si usted no va, pues no hubo testimonio. El poder sí estuvo ahí, pero es un poder potencial. O sea, no está haciendo un efecto real. El poder ya está dado por Dios. El Señor Jesucristo dejó a sus seguidores la tarea una tarea que realizar mientras volvía, era ser testigo, ¿no? El Evangelio en todos los lugares. Sin embargo, hermanos, algo pasó en esos días. Usted dirá que nosotros somos la peor iglesia. Bueno, no, que la iglesia siempre ha sido lo peor, más bien. Porque en los días de la iglesia primitiva, la iglesia estaba tan bien acomodada en Jerusalén. Ahí había templo, había buenos lugares donde reunirse, había un ambiente chévere. Todos los discípulos, todos los apóstoles estaban ahí. Era como la crema innata de los maestros. Porque ¿quién le podía uno enseñar mejor que los apóstoles que anduvieron con Jesús? Entonces ahí estaban todos en Jerusalén. Y todos los creyentes que se convertían se quedaban en Jerusalén porque ahí estaban todos. Pero Dios había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Entonces Dios en su soberana voluntad permitió de lo que estamos hablando, permitió la persecución. Y en esa persecución cogieron a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Y lo mataron. Mataron a Esteban. Y el día que mataron a Esteban se levantó una pandilla de asesinos a matar creyentes, a sacar cristianos y matarlos, encabezados por Pablo, por cierto. Estaban ahí en Jerusalén acabando con todos. Entonces los cristianos, patitas, ¿para qué las quiero?, salieron de Jerusalén. Y esa fue la primera diáspora de la iglesia. Y dice entonces
que así, Hechos capítulo 8 versos 3 y 4, por favor, y leen las mujeres. Hechos capítulo 8 versos 3 y 4. Las mujeres van a leer y les van a echar tierrita a los hombres porque ellas leen 1A. Vamos a ver quiénes son las lectoras aquí. Hechos capítulo 8 versos 3 y 4. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Imagínese usted. Dice, Pablo estaba entrando casa por casa, arrastraba a la gente, las echaba en la cárcel, las golpeaban, las apedreaban. Bueno, uy, qué negociazo tan malo ser cristiano. Y dice, y la gente fue esparcida. Y los que fueron esparcidos iban por todos lugares diciendo, cuidado se mete a cristianos que matan a los cristianos en Jerusalén. ¿Verdad? No, ¿qué iban? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Increíble. La persecución en Jerusalén había llevado a los creyentes junto con su fe a otros lugares para que testificaran de Jesucristo. Y de igual manera el creyente moderno puede ser llevado a cualquier lugar por las dificultades. Y la muestra, los cambios sociales que se han venido dando en las últimas décadas nos demuestran a nosotros que somos testigos de primera mano que uno puede estar un día en el país de uno muy contento y al otro día estar con las maletas en la calle de otro país esperando a ver qué pasa. Y lo hemos visto. Y no de gente inferior, son ingenieros, doctores, con sus estudios, con sus buenos salarios, con sus buenas cosas en su país y terminan en otro país en lo que puedan hacer. Así que la vida moderna es así. Y uno que tiene que estar listo para en cualquier momento tener que salir. Pueden ser dificultades religiosas, pueden ser dificultades políticas, pueden ser dificultades sociales, pueden ser cambios que se dan en la vida. Pero uno no va a estar en el mismo lugar toda la vida. Eso quisiéramos. Estar siempre en el mismo lugar, con las mismas personas, en la comodidad. Pero el creyente puede ser llevado a cualquier lugar, por cualquier circunstancia. Y en cualquier lugar tiene que hacer lo que Dios le mandó. Ser testigo de lo que Cristo hizo en su vida. Al que pueda, al que le dé chance de hablar. Tal vez usted no vaya de puerta en puerta, pero uno conoce gente para dónde va. Uno conoce mucha gente para dónde va. En estos días, en uno de los trasnochos, estaba echando cabeza cuánta gente de Bogotá conozco yo. Es increíble, 10 años en Bogotá es muchísima la gente que yo conozco aquí en Bogotá. Tal vez no todo Bogotá, pero sí verdaderamente son muchas personas. Y a muchas de ellas el Señor me ha dado la oportunidad de hablarles de Cristo. A otros no, pesan en mi conciencia. Los que no, porque no los he vuelto a ver. Ahora, imagínense que mañana usted deja de estar aquí. Y por cualquier circunstancia está a 10 horas de distancia, a 11 horas de distancia, a 24 horas de distancia, donde sea, que está bien lejos de aquí, que no puede venir. ¿Cuántas personas le pesarían en la conciencia? ¿Cuántas personas usted las conoció, las abrazó, las saludó, habló con ellos, rió con ellos, estuvo en fiestas con ellos, reuniones sociales, reuniones de trabajo, y jamás, aún teniendo la oportunidad por alguna conversación, jamás les dijo, si usted no cree en Cristo, va a perecer en el infierno? Eso es lo que la Biblia dice, y yo no quiero que a usted le pase eso. Crea en Jesucristo, Él murió por usted, lo ama, no va a perder nada creyendo en Jesucristo, al contrario, puede ganarlo todo. Sí, hay personas que le pesan a uno la conciencia y es feo, porque al Señor le tendremos que dar cuenta, dice la Biblia. Mateo 24, 14. No está ahí. Alguien que lo encuentre y lo lea. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien, un coro bonito. Entonces de ahí dice, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, con o sin mí, con o sin el creyente. Que nos toca, sí, nos toca a nosotros. No lo hace usted, lo hace otro. Dice el Señor, no callen a la gente, porque si ellos callan, las piedras hablarían. ¿Se acuerda de eso? Y las piedras hablan de Cristo. Los arqueólogos encuentran
constantemente el testimonio de Cristo pintado en las piedras hábiles de Cristo. Hermano, va a suceder sí o sí. Así las piedras tengan que hablar, Cristo va a ser anunciado en todo el mundo, con toda la oposición, con todo lo fuera de moda que está en este momento ser cristiano. Sepa usted que el Evangelio seguirá corriendo con o sin nosotros. El problema de que corra sin nosotros no es de Dios, es de nosotros. ¿Qué otra cosa hicieron Pablo y Bernabé y la iglesia debe seguir haciendo aunque la persigan? Hay que seguir practicando una cosa que a nadie le gusta, a nadie, es la rendición de cuentas. Vamos al versículo 26 del capítulo 14 de Hechos. Recuerden que estamos estudiando en Hechos, capítulo 14. Así que vamos a leer el verso 26. ¿Estamos allí? Todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La iglesia de Antioquía era una iglesia de un origen muy particular. Era una iglesia extremadamente especial. Cuando uno lee el libro de los Hechos y se encuentra con la iglesia de Antioquía, siempre la iglesia de Antioquía está como por fuera de los parámetros, de los patrones normales de las iglesias. Y eso era lo que la hacía especial. La iglesia de Antioquía era diferente. Incluso su origen fue un origen diferente. Casi todas las iglesias surgen porque un apóstol fue y predicó allá y tal cosa. Pero la iglesia de Antioquía no. Hechos 11, 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Vamos a escuchar la voz de los jóvenes. Jóvenes conforme al campamento juvenil. ¿Les parece? ¿Listo? Ok, vamos ahí. Hechos. Están leyendo Hechos 11, 19 al 21 y los jóvenes van a leer al unísono para que todos escuchen. ¿Listo? 1, 2, 3. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Oh! Vea esta historia. Tuvieron ahí como que se les acabó la gasolina a los jóvenes. Yo sabía que a los jóvenes les daba pereza, pero no sabía que ni terminaban de leer, ¿hola? No así tampoco. Bueno, está bien. Ahí vamos. Y miren cómo narra la Biblia esta historia. Nos vuelve a remitir a lo que habíamos hablado. La persecución en los días de Esteban, ¿verdad? La persecución de la vida de Esteban. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban empezaron a avanzar también, pero no porque querían, sino porque les tocó, de ciudad en ciudad, a Fenicia, a Chipre y terminaron hasta en Antioquía, que es bastante al norte. Y dice que ellos habían ido no hablando a nadie, sino solo a los judíos. Iban a la sinagoga y explicaban el Evangelio en la sinagoga, algunos creían, otros no, y luego iban a otra sinagoga y hablaban así, en lo que ellos pensaban que debían escuchar, lo que ellos pensaban que podían creer, que podían entender el contexto cultural de lo que ellos estaban hablando. Pero la iglesia en Antioquía nació porque unos hombres anónimos, es muy curioso, dice de dónde eran, pero no dicen cómo se llamaban, son unos hombres anónimos, estuvieron dispuestos a dar un paso más allá de lo que se pensaba que se tenía que hacer, un paso más allá de lo que se pensaba que se tenía que hacer. No se limitaron a comunicar el Evangelio a los judíos en las sinagogas, sino que compartieron el mensaje con los gentiles, con las personas de otras nacionalidades. Y pasó, dice ahí, que la mano de Dios estaba con ellos. Eso pasó. Que mientras ellos estaban con la duda, ¿será que le digo a esa persona? ¿Será que le hablo a esa persona de Cristo? Y yo creo que es no sé, mira, lleno de ídolos allá, y pagano, ¿no? Y yo he sabido que hace esto y que hace aquello, que tiene esa práctica, y yo lo veo así como raro, no sé, como prácticas sexuales malucas, todo eso que tiene. ¿Será que le hablo? ¿Será que le hablo? Y por un momento el Espíritu lo empujó, fue y le habló y creyó. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Esa fue la gran diferencia. La mano de Dios estaba con ellos para hacer lo que Cristo les había mandado, porque Cristo dijo hasta el fin del mundo, y no hasta el fin del mundo hay sinagogas.
Entonces no se podía ir de sinagoga en sinagoga, había que ir a la gente de afuera y hablarle el evangelio a la gente de afuera, y la mano del Señor estaba con ellos. Y dice ahí uno que otro creyó. ¿Dice ahí? Ah, no, dice y gran número. Gran número, tenemos un gran número, creyó. Ya sabemos que los grandes números en la Biblia no son pequeños, son grandes números. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Allí nació la iglesia. Se conformó, escuche bien, la primera iglesia mixta, conformada por personas de cualquier nacionalidad y de cualquier estrato social, hombres y mujeres que se consideraban hermanos, unidos por el Espíritu de Dios y por la obra de Cristo a su favor, pero que venían de todos los extremos de la sociedad. ¿Cómo sabe usted que allá había gente de todos los extremos de la sociedad? Por lo que dice Hechos 13, 1 al 3. Vayan allá. Hechos 13, 1 al 3. 13, 1 al 3. Sí, se acabó. No por menos. Hechos 13, 1 al 3. ¿Estamos ahí? Leemos juntos. 1, 2, 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que llaman. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí tenemos un panorama muy interesante. Dice, había entonces en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, y comienza a hacer una lista de algunos hombres. Bernabé, ya lo conocemos. Luego Simón, el que le decían el Níger, ya sabrán, Simón, el etíope. Entonces, estamos hablando de un hombre de raza afrodescendiente, como dicen aquí, pero le decían el negro. Ese era él, le decían de cariño al negro. Entonces, Simón, el que se llamaba Níger, dice ahí. Y Níger es negro. Entonces ahí tenemos esa parte. Tenemos a Lucio, que era un hombre de Cirene, y tenemos a Manaén. Y Manaén era el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, ese era de dedo parado. O sea, venía de una familia política de casta, de estirpe, un hombre de lo más alto de la sociedad. Y también estaba Saulo. Ahí tenemos el perseguidor. Miren qué media mezcla de personas tenemos aquí. Bernabé había ido a traerse a Saulo de la casa, incluso. Había ido a Tarso. Pablo se había vuelto a Tarso, se había escondido allá. Y Bernabé fue y le dijo, no, ayúdame en Antioquía. Y se lo llevó a Antioquía a trabajar. Y ahora el Espíritu Santo dice, a Bernabé y a Saulo vamos a mandarlos a que me los apedreen en Listra. Bueno, a la obra a la que los he llamado. Era parte del trabajo que Dios tenía para ellos. Y qué interesante esto, porque fue desde esta iglesia que Pablo y Bernabé habían sido enviados a la obra misionera, y fue a esta iglesia, como ya leímos, a la que regresaron para dar un informe de lo que Dios había hecho hasta ese momento. Y como en muchos otros lugares, aparte de Antioquía, se había escuchado el Evangelio, se habían fundado iglesias, había surgido el beneficio de las misiones. Los creyentes, hermanos, estamos obligados, estamos llamados a rendir cuentas de la obra que Dios hace a través de nosotros. Escuche bien. Gracias, hijo. Estamos obligados a rendir cuentas de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. ¿Sabe qué pasa cuando lo ponen a uno a rendir cuentas? ¿Qué pasa cuando lo ponen? A ver, ¿quiénes rinden cuentas en el trabajo aquí? Levanten las manos. ¿Qué pasa cuando uno lo pone a rendir cuentas? ¿Por qué se preocupa uno? Porque los resultados sean ¿cómo? Bien, bueno, ¿verdad? Hay una presión sobre uno de alguna manera sana, digamos así. A veces no es sana, normalmente es sana. En la iglesia es sana. Una presión de que yo qué he hecho, qué voy a decir, qué hay. Entonces que esa presión está correcta. Y la pregunta es, cuando tengamos que rendir cuentas, ¿qué vamos a decir? Le podemos decir, no, yo le hablé el evangelio a una persona, que tal cosa, me invitaron a esto y aproveché y le dije esto. Un día estaba comiendo con un amigo y él me dio el chancecito y yo le dije que esto. ¿Podemos echar esas historias? ¿Podemos contar estas historias así? Ahora analice usted las aventuras de Pablo y Bernabé, hasta donde vamos mirando. Y poder ellos contar a la iglesia esto que había pasado.
Todo esto que había pasado era algo impresionante, todo lo que ellos habían vivido, y ellos llegaron a rendir cuentas, y nosotros debemos hacerlo también. Debemos hacerlo también. Al menos bíblicamente los pastores tenemos que hacerlo, porque Hebreos 13:17 dice que la iglesia debe estar sujeta a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. O sea que tienen que dar cuentas. Y que es necesario para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Bueno, quedamos ahí. Tenemos a Pablo y Bernabé en la iglesia y van a contar las historias. Y precisamente esto es lo otro que hay que hacer para animar a la iglesia en los días de persecución. Ser fieles en el testimonio. Ser fieles en el testimonio. Verso 27 de Hechos 14. ¿Quién lo puede leer? Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo con grandes cosas había hecho Dios con ellos y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bueno, gracias, hijo. Ahí tenemos entonces, habiendo llegado y reunido a la iglesia, les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Había hecho Dios grandes cosas con ellos? Así por encima, leímos de grandes milagros, leímos de paralíticos levantados, leímos de hombres apedreados que se levantaron, al otro día salieron a viajar. Por lo menos por encima, cosas totalmente impresionantes, ¿verdad? Cuán grandes cosas había hecho y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Creyeron muchos. Allí está el registro. Toda la iglesia pudo conocer por boca de Pablo, por boca de Bernabé, las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cada milagro que había obrado Dios en las vidas de ellos, cada obra que se vio, cada vez que el poder de Dios se vio en el viaje, cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, cada persona que creyó. Y sabes que decirlo así suena como dar datos, pero cuando te está dando un testimonio, uno dice, y fulano era tan terco, y me miraba tan feo, y tal cosa, y cuando yo le dije que esto, me contestó que aquello, pero yo le dije que esto, y al otro día vino y me buscó, y hablamos de esto. Qué bonito ver el cambio del corazón en cada persona. Y qué bonito poder dar testimonio cuando hay un cambio en una persona. Cuando una persona llega a los pies del Señor. Personas que se veían de pronto duros, tercos, y fueron llevados a la obediencia por el Evangelio. Imagínense la alegría de la iglesia de Antioquía escuchando a Pablo y a Bernabé narrar todas estas cosas. No sabemos cuántas experiencias, cuánto tiempo gastó Pablo y Bernabé echando esa historia, pero sí sabemos qué cosas quería Pablo transmitirle a la iglesia con los testimonios. Porque Pablo da testimonio no solo allí, sino en muchísimas partes en la Biblia. Pablo da testimonio. Vamos a un lugar, Filipenses 1, 12 al 14. Estamos temprano. Filipenses 1, 12 al 14. Vamos a mirar un testimonio de Pablo. Ustedes lo miran ahí, yo lo leo aquí, ¿listo? Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren esta porción en la que Pablo da testimonio ya a la iglesia de los filipenses en un tiempo muy posterior acerca de lo que Dios seguía haciendo con él. Y aquí dejamos ver algunos de esos propósitos. El primer mensaje que Pablo quería transmitir es que todo lo ocurrido, sin importar qué tan feos pasara, todo lo ocurrido había sido usado por Dios para beneficio del Evangelio. Bien, eso es lo primero que se quiere transmitir. Cuando uno da un testimonio, quiere contar a una persona: mire, todo esto me pasó, nos varamos, nos pasó esto, nos perdimos, hicimos esto, pero al final Dios obró todo eso, porque allá mientras estaba varado me encontré con un señor y hablamos de Cristo y tal cosa. Allá otro señor me encontré con un hermano de otra iglesia y hablamos de esto. Ese recorrido de la vida, incluso el recorrido de las cosas feas de la vida, cuando la persona está dispuesta a trabajar para el Señor, redunda para bien. Y ese es el primer mensaje que quiere Pablo transmitir, que todas las cosas sucedidas habían redundado para bien. El segundo mensaje es que todo lo que él vivió, ¿sí?, permitió que el testimonio de Jesucristo llegara al conocimiento de toda clase de personas.
incluyendo a aquellos que ostentaban un poder civil, porque dice allí, hasta mis prisiones, ¿no?, fueron patentes en Cristo a todo el pretorio. Todo el mundo supo que él estaba preso, pero era por Jesucristo, por creer y seguir a Jesucristo. Entonces, por último, el testimonio pretendía entusiasmar a otros para que también se hicieran mensajeros del Evangelio. Porque dice, por mis prisiones, cobrando ánimo, la mayoría de los hermanos por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor de Jesucristo. Entonces, para eso es el testimonio. El testimonio llevar el propósito de que otras personas se entusiasmen a seguir y a servir a Jesucristo. Vamos para lo último. Lo último que hicieron Pablo y Bernabé allá en la iglesia de Antioquía, y es disfrutar. Disfrutar de la hermandad, disfrutar de la iglesia y disfrutar del pastoreo, de la función pastoral. Hechos 14:28, cortico. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Listo? El regreso de Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía no solo trajo noticias de la obra misionera, sino la beneficiosa presencia de esos dos hombres a la iglesia, que no eran hombres inactivos, no eran hombres que llegaron, no, ya trabajé mucho, me voy a echar aquí, yo no vuelvo a culto, por lo menos en un año, porque yo trabajé muchísimo, a mí que no me esperen en la iglesia. No, eso no pasó. Eran hombres activos, eran hombres que sabían que tenían que continuar con el trabajo local, con el trabajo en la iglesia, con el cuidado de la iglesia para fortalecer la obra del Señor en Antioquía. Esa presencia activa queda registrada en un evento que está posterior a un concilio que hubo en Jerusalén en Hechos 15:35, que los varones lo van a buscar. Hechos 15:35. ¿Qué dice, varones? 1, 2, 3. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Oiga, ¿qué se quedaron haciendo Pablo y Bernabé en Antioquía? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio junto. ¿Solitos? No, con otros muchos. La iglesia de Antioquía eran muchos. Y eran muchos sirviendo. No eran muchos mirando, eran muchos sirviendo. Qué bonito esta iglesia. Eso es el pastoreo, es decir, la edificación de una iglesia local. Eso significa pastorear, cuidar una iglesia local. Para el pastoreo, todo creyente debe estar dispuesto a hacer función, aunque no sea pastor de tiempo completo. Hacer la función del pastoreo, es decir, a cuidar de su hermano y a ser mensajero a los desconocidos del Evangelio. Esa es una función pastoral. Cuando yo cuido de un hermano, a veces el hermano no le quiere decir nada al pastor, por ejemplo, yo no le tengo confianza a ese viejo calvo allá barbado, a mí me da miedo. Entonces no le cuento al pastor, pero de pronto a usted sí le cuenta. Y con usted sí habla, y qué rico. Y eso de cuidar al hermano y estar pendiente, eso es pastorear. Y a eso estamos llamados todos, a cuidar de los demás. Hola, fulano no volvió al culto, voy a ir a la casa de él. Y va, usted va. Que el pastor no se acordó de que fulano no volvió al culto, no importa, pero usted sí se acordó. Vaya. Ese es el pastoreo del que estamos hablando aquí. Pablo y Bernabé, que habían sido enviados de misioneros, llegaron a trabajar. Llegaron a cuidar de los hermanos, a predicar la palabra, a llevar el Evangelio. Llegaron a trabajar. Ese llamado a los ancianos se resalta claramente en la Escritura y es un llamado a servir y a cuidar de los demás. Vamos a 1 de Pedro 5, 2 al 4. Las mujeres van a leer 1 de Pedro 5, versos 2 al 4. Ya casi acabamos. 1 de Pedro capítulo 5, versos 2 al 4. ¿Están allí? Muy bien. 1, 2, 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Entonces los discípulos aprovecharon que estaba ahí la mamá y la mandaron a hacer un mandado. Mamá, vaya, dígale a Jesús que le conceda a usted el deseo de que nosotros estemos ahí sentados a la derecha y a la izquierda de él gobernando cuando él gobierne. ¿Ves? Esto sabían para qué era la mamá. Entonces cogieron a la mamá y la mandaron, ¿no? Y Dios le echó un réspite, ¿no? El Señor les echó un regaño, una exhortación. No, así no es. Miren, los gobernantes de la tierra, los duros aquí del mundo, señorean sobre otros, los doblegan la voluntad de los demás y gobiernan sobre los otros, así con fuerza. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero entre vosotros será servidor de todos. Ay, qué plan tan poco chévere, ¿verdad? Servidor, no de uno que otro, sino servidor de todos. Y ese llamado queda aquí registrado. Miren, apacentar la grey de Dios, porque la grey no es mía, o sea, la iglesia no es mía, es de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Nosotros estamos aquí con la grey de Dios. Y dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. Y luego dice, no obligado, sino con gusto, voluntariamente. No buscando ver cuánta plata me van a dar y buscando cómo tumbar a la gente y hacer negocios chuecos, sino con ánimo pronto, con disposición a hacer las cosas en el momento. Y no como el Señor de todos, como el que manda, como el que gobierna, sino, dice ahí, si no siente ejemplo. ¿Quiere enseñarle a otra persona? Pues déle ejemplo. Miren qué función tan poco gustosa, digamos así. Porque es más bonito cuando uno es el duro, ¿no? Uno flota y los demás le hacen, chévere, pero no es el llamado. Dice entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores que hizo las cosas así, mostrándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, por voluntad, yo mismo entrego mi vida, yo mismo lo vuelvo a tomar, con voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Con cuidado de los suyos y evidentemente no por ganancias de ningún tipo, porque todo lo que hizo fue venir a entregarlo todo. Ese príncipe de los pastores nos dará la corona incorruptible de gloria. Hermanos, cuidar a los demás es estar dispuestos a sacrificar un poquito de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que nos interesa por el bienestar de otros. Y eso es una iglesia local. En una iglesia local donde un hermano cuida de los demás, donde no es el pastor el que cuida, sino unos hermanos cuidan de los demás. Estoy me encontré con una hermana. ¿Qué estabas haciendo? Estaba donde otra hermana haciéndole el almuerzo, porque ella no puede. Y me dio una alegría. Porque a mí no me tocaba ir a la hermana a hacer el almuerzo, ya la otra había ido. No, ¿verdad? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que la gente se gaste en eso! Que esté en eso. Y yo sé que yo soy de los peores, yo soy de los que no llamo, que no ando detrás de la gente, nada de eso. A mí para que me vean en la casa me tienen que llevar, ¿verdad? Sacar de aquí a las malas y llevarme a la otra casa. Pero qué chévere saber que la iglesia se cuida y que están pendientes los unos de los otros, porque esa es la función de la iglesia. Disposición, desinterés material, ejemplo y amor son los atributos necesarios para ser o hacer obra de pastoreo. Aprendamos entonces a disfrutar de eso. ¿Sabe que a veces nosotros no aprendemos a disfrutar de eso? No queremos que nadie sepa qué pasa en la casa mía. No quiero necesitar de nadie. Yo me valgo por mí mismo. No establezco una relación cercana a nadie. ¿Sabe por qué? Porque creo que vivo sin necesitar a nadie. Y los que nos creemos autosuficientes, cuando nos creemos autosuficientes, nos volvemos soberbios. Empezamos a creer que somos más inteligentes que los demás y que nadie nos puede aconsejar. Empezamos a creer que somos más poderosos que los demás y que nadie nos puede ayudar. Y es tan solitario vivir así. Y es tan triste vivir así. Y lo peor, Dios no nos llamó a vivir así. Dios nos puso en una iglesia porque necesitamos de la iglesia. Necesitamos del hermano. De ese que supone y nos pregunta hasta qué está pasando en la casa con la mujer. Ese hermano lo necesitamos. Dios lo puso ahí porque lo necesitamos. Hermano, la iglesia es una necesidad del creyente. Reunirse es una necesidad de nosotros. Amarnos es una necesidad que tenemos. Y dejarnos amar es una necesidad que tenemos. Él mismo constituyó a unos, dice Efesios, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo voy a necesitar yo de mis hermanos que me ayuden, que me animen, que me recuerden que no debo pecar, que me corrijan y que me acompañen y que me enseñen? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sea igualito a Jesucristo. Hermanos, yo los necesito todavía, porque no me acerco ni a los talones del Señor. Y ustedes analicen si necesitan o no de la iglesia. No se nieguen a disfrutar de la iglesia. Esto es una iglesia, una familia, hermanos. Somos hermanos. Empecemos a abrir las puertas a los demás. Empecemos a tocar la puerta de los demás. Y seamos más como Cristo. Concluimos hoy. A pesar de la oposición, la iglesia sigue haciendo su obra mientras avanza predicando el Evangelio, rindiendo cuentas, dando testimonio para animar a los demás hermanos y sirviendo a los hermanos mediante la obra del pastoreo. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios. Soberano Señor, gracias por tu iglesia. Tú la compraste, tú la redimiste, tú traes a ella a aquellos que han de ser salvos, tú la sostienes, la sustentas, tú la gobiernas. La gloria es para ti porque la iglesia es tuya. Gracias por hacernos parte de ella. Gracias por dejarnos disfrutar de ser parte de la iglesia. Permítenos amarnos más. Permítenos tolerarnos más. Permítenos, Señor, servirnos más unos a otros. Y permítenos continuar la obra de testificar, no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino afuera, a aquellos que lo necesitan. Señor, la gloria y la honra es para ti. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Gracias.